Saludos. Esta es la presentación de la ponencia titulada Infografías en la enseñanza de estadística en el campo de las ciencias sociales en el nivel superior para el 8º ciclo de conferencias especializadas en matemáticas en la vida cotidiana. Presenta a su servidora, doctora Paola Eunice Rivera Salas, profesora investigadora adscrita a la Facultad de las Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A manera de introducción, es importante establecer cuál fue el alcance y propósito de este estudio. Así, el objetivo de esta investigación fue evaluar la efectividad que tienen los infográficos como ayuda didáctica en la enseñanza de la estadística en el área de las ciencias sociales con estudiantes de una universidad pública. En este sentido, hay que subrayar que muchos de nuestros estudiantes que migran o deciden estar en estas áreas no se consideran aptos para las matemáticas. Incluso su autopercepción es que realmente no son buenos para el desarrollo o la resolución de ejercicios en esta área. Para situar un poco más la investigación, hay que retomar algunos conceptos muy importantes. Primero decir que los recursos visuales que se implementan en el aula, pues definitivamente han ayudado a explicar conceptos, incluso aquellos que son más abstractos, y a través de la visualización hacen posible que el alumno vea las cosas de manera más tangencial, las imagine, las sitúe y entonces sea más comprensible. Esto aplicado desde luego en muchos campos de la educación, de las ciencias y desde luego también para las matemáticas. Ahora también diversos estudios reconocen que ante generaciones que procesan información visual de forma cotidiana, es importante generar este tipo de recursos que son más precisos, de más interés, ¿no? Y son más atractivos para estos estudiantes. Entonces, de alguna forma, como profesores, requerimos empezar o requerimos adoptar este tipo de herramientas para tratar de hacer más eficiente la comprensión del concepto y desde luego la comprensión del mensaje. Bueno, en la educación se han implementado este tipo de recursos y han probado que posibilitan alcanzar aprendizajes significativos, considerando desde luego que estamos ya en un contexto altamente digitalizado. Pero bueno, al final de todo esto, el recurso que en esta ponencia nos tiene de interés, nuestro punto de partida son las infografías. ¿Y qué son las infografías? Pues son recursos digitales y análogos visuales donde vamos a tener la oportunidad de presentar a través de imagen y texto un tema. Este tema podrá ser repartido en varias unidades de información como las que tenemos en pantalla a su izquierda. Vamos a ver entonces que el infográfico tiene un título y varios subtítulos. Y esto implica que tiene varias unidades de información, como ya lo mencionaba. Ahora, dentro de estas unidades de información se va a concentrar texto claramente definido y muy corto, utilizando palabras o un lenguaje común, sin utilizar tecnicismos de preferencia, a no ser que el infográfico sea muy especializado, pero se busca que no. Y cada unidad de información tendrá quizás un color distintivo o una separación para que se separe de la otra unidad y se sepa exactamente que ahí termina la idea. Igualmente incluirá una serie de imágenes, pueden ser ilustraciones, fotografías, lo que se le llama la ilustración figurativa, donde nosotros simplemente por el conocimiento que tenemos previo de la imagen, sabemos o podemos decodificarla de forma rápida. ¿Cuánta información o qué cantidad podemos manejar dentro de ella? Depende mucho del diseño. Sin embargo, lo que hay que decir es que toda la infografía en su conjunto tendría que ser autónoma, es decir, proporcionar información suficiente para que no quede lugar a que se requiera más explicación. Por eso es que tiene que utilizar un lenguaje muy claro, muy sencillo y echar mano de estas imágenes. Es deseable también que dentro de esta unidad de información más grande se pudiesen
incluir tanto las fuentes de información como referencias de consulta que pudiese utilizar la persona que ve este tipo de recurso. Bueno, además hay que decir que estos infográficos se han desarrollado en muchos espacios educativos, es decir, se han implementado, por ejemplo, para cuestiones académicas, es decir, en la enseñanza de biología, del español, desde luego desde las matemáticas, y también como otro tipo de recurso más orientado a la prevención o la generación de comunidad, ¿no? Por ejemplo, hablamos de temáticas sobre género, sobre burnout, sobre bullying, y cuestiones ya más de salud integral, pero que también forman parte del entorno de la comunidad educativa. Entonces, el infográfico es una buena herramienta que se puede implementar dentro de la institución educativa. En pantalla tienen ustedes ahí un ejemplo de un posible infográfico y de los cuales también utilizamos para este ejercicio. Considerando lo expuesto, entonces, se hizo un diseño metodológico que atendió a una investigación de tipo descriptiva, longitudinal, aplicando técnicas cuantitativas. Se recurrió a la implicación de un cuestionario de 27 preguntas cerradas, bajo las cuales se pudo valorar el impacto que tuvo el infográfico o la serie de infográficos que fueron utilizados para reforzar o presentar información previa sobre los conceptos estadísticos que se iban a manejar dentro de las clases. Es decir, este es un simple recurso educativo que trataba de que el alumno tuviera más información o pudiera consultar algo que no tuviera claro y que se iba a manejar dentro de la clase. Pero hay que decir también que estos conceptos no eran el punto medular de la clase, sino lo que se supone que era un conocimiento previo que ya manejaban, como medidas de tendencia central, medidas de dispersión, y que de alguna manera tendría que aplicarlo precisamente para resolver metodologías de investigación, alguna estrategia de comunicación, hacer conteos, hacer gráficos, etcétera, etcétera, y entonces poder solventar precisamente las tendencias dentro de. Entonces, con este cuestionario que se aplicó, la intención era hacer la valoración de estos recursos como un recurso auxiliar. A partir de esto se recuperan la opinión de 95 estudiantes que fueron trabajando este tipo de asignaturas durante el 2024. Entre las asignaturas de las que hablamos de seminarios de investigación 1 y 2, taller de investigación y propiamente la metodología de investigación cuantitativa. El alumnado recibió 6 infográficos sobre conceptos de estadística descriptiva e inferencial, un poco para que fuera de repaso o de introducción para aquellos que desconocían o simplemente no recordaban estos conceptos. Así también aquí en pantalla estamos agregando otros infográficos que fueron utilizados para esta investigación. Tenemos un infográfico sobre la prueba de hipótesis y como verán está dividido en 3 secciones, donde qué es la prueba de hipótesis, cuál es su objetivo y explicación del nivel de significancia. Claramente hay una división de cada una de las unidades de análisis. En el lado derecho de la pantalla tenemos otro infográfico que se trata de lo que es la estadística y habla un poco de lo que es la población y la muestra, ¿no? Se habla de qué es cada uno de estos conceptos y más adelante las siguientes unidades de información tiene que ver con las estrategias de muestreo que quedan bien identificados a través de su definición y la imagen que se implementa y los tipos de estadísticas que existen en cuanto a la división de la misma. Así, estos son algunos de los infográficos que fueron utilizados para que los estudiantes hicieran ese repaso o insertaran este conocimiento previo. Y como parte de los resultados que se dan en esta investigación, veremos que el impacto que tiene el infográfico para el 93% de los encuestados es que es positivo.
Así pues, señalan que la exposición de los contenidos es de fácil comprensión y no importa el nivel de conocimientos previos que tienen sobre el tema de la estadística, este es fácil de comprender. 7 de cada 10 consideraron que fue más fácil entender conceptos estadísticos, sobre todo en la parte inferencial, como los distintos tipos de pruebas de hipótesis que existen. Y también sobre la usabilidad del recurso, 97% aseveraron que el infográfico como un soporte de consulta es accesible, se puede almacenar en sus dispositivos electrónicos y puede ser socializable. Sin embargo, 4 de cada 10 señalaron que este tipo de piezas deben incluir fuentes de información para que ellos puedan profundizar en estos contenidos que han consultado. Ahora bien, más allá de hablar de los resultados, lo que nos interesa es más bien hacer una serie de recomendaciones para que otros docentes puedan utilizar este tipo de recursos dentro de su práctica. Y entonces aquí en pantalla listamos 5 que nos parecen significativas. En primer lugar, es identificar los temas que son complejos para el estudiantado y así desarrollarlos mediante infográficos. Es decir, hay que identificar aquello que el estudiante lo comprende, que no conoce o que requiere para que yo trabaje bien en el aula, ¿no? Que desarrolle yo mejor mi práctica y entonces no necesariamente voy a requerir de un texto previo o un video que a veces también es muy largo, ¿no? O que deba ser complejo. El uso del infográfico, al ser tan sintético y muy puntual, puede facilitar precisamente que el estudiante entienda precisamente lo que yo necesito como fundamento, como base, para que pueda trabajar mejor dentro del aula. De ahí, proporcionar infográficos como recurso preformativo. Es decir, recordemos que las clases tienen un sentido preformativo, formativo y posformativo. Entonces, en estas instancias de las que ya hablaba Frida Díaz Barriga, es importante que podamos utilizarlo para que le demos este conocimiento premio o que sea una forma de que el alumno logre dentro de este ciclo de aprendizaje significativo ubicar estos conocimientos que sí tiene, pero que a lo mejor no recuerda. O bien, si lo tiene bien situado, ¿no? Puede ser como una actividad o como un recurso postformativo para que pueda repasar. En el caso de la investigación que nosotros hemos realizado, este ejercicio nos llega a ver que aunque nosotros hicimos este planteamiento pensando en un recurso preformativo, al final también los estudiantes lo aplicaron como postformativo y son herramientas que se están quedando para futuros cursos donde van a requerir nuevamente implementar la estadística. Otro asunto muy importante es socializar este recurso en un formato digital o análogo. Es decir, esto tiene que ver con las posibilidades de la institución. Si nuestros estudiantes tienen acceso, tienen posibilidad de descargar el recurso y traerlo en sus celulares, en sus tabletas, tienen el espacio en la nube correspondiente o incluso pueden consultar mi red social o mi espacio de recursos donde yo tengo puesto como Instagram, como Pinterest, como Facebook. Si tienen la posibilidad de hacer esta consulta, se puede hacer desde el formato digital, pero si no es así, y lo hemos trabajado con diferentes tipos de centros educativos de educación superior media o básica, ¿no? También es funcional tenerlo como un formato análogo que se imprime, que se puede colocar en el aula, que puede estar en cualquier corcho o periódico a veces que se utilizan en las instituciones de educación pública, ya sea de nivel medio superior, superior o de otros niveles. Entonces, esto también nos facilita acercar la información, insisto, depende mucho del perfil de cada una de las comunidades. ¿Qué más? Se puede utilizar representaciones gráficas claras en igual proporción de texto, es decir, que no sea un cartel donde solamente se vea texto en letras chiquitas o al revés, solamente se vea mucha imagen y de repente no tenga sentido. Habrá que revisar que el infográfico realmente se comprenda. Para esto habría que pilotear un poco con algunos estudiantes y con algunos profesores cuál es el nivel de comprensión que se tiene de ese infográfico.
¿no? Una vez que ya se conoce, hay una comprensión generalizada, se puede utilizar, ¿no? Como un recurso que es reusable, ¿no? Es decir, no solamente será para este curso, para esta necesidad en particular que tengo, ¿no? Sino que como muchos otros recursos didácticos, puedo implementarlo cada año en mis clases, ¿no? Incluso puedo partir de un infográfico para que ya está creado para crear los propios, ¿no? Y entonces adaptarlo a las necesidades que ya tienen mis estudiantes o que yo he detectado en mi comunidad. Y número 5, que es muy, muy importante, nosotros hemos hecho investigaciones sobre los infográficos aplicados en muchos espacios y en muchos procesos educativos y de capacitación y sobre todo de comunicación de mensajes. Y una de las cosas que más adolecen los infográficos es de fuentes de información y recursos para profundizar el tema. El infográfico tendría que ser una forma, un escaparate, un punto de partida donde el estudiante se pueda enganchar, conocer un tema, pero no quedarse ahí. Y si ya logramos este interés, esta motivación, entonces resulta relevante proporcionarle más links, podemos darle hipervínculos, podemos ponerle ahí mismo en algún espacio muy cortito, muy chiquito, dentro de la propia organización del infográfico, estas fuentes de información, estos hipervínculos donde contactarme, estos links o estas sugerencias de autores clásicos, ¿no? Que podría en un momento dado ir y consultar el estudiante. Entonces, estas son 5 recomendaciones básicas. Hay mucho más que decir, pero la práctica que hicimos, los resultados que nos dan y la experiencia de lo que recuperamos, lo que hemos venido recuperando no solamente en este contexto, sino en otros más, nos deja este tipo de observaciones. A manera de conclusión, podemos decir que los recursos visuales asequibles, como el infográfico, que son bastante atractivos para el alumnado, facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje al tiempo que los motivan. Y bueno, estos distintos actores podemos ir innovando ante el cambiante entorno que impera, sobre todo en los procesos digitales y también en una dinámica donde necesitamos que el estudiante se vuelva cada vez más crítico de las imágenes y de la información visual que recibe y que desafortunadamente a veces no cuestiona. En pantalla observamos algunas de las referencias que fueron consultadas para este trabajo. Pues les agradezco mucho la atención a esta ponencia titulada Infografías en la enseñanza de estadística en el campo de las ciencias sociales en el nivel superior para el 8º ciclo de conferencias especializadas en matemáticas en la vida cotidiana. Su servidora, doctora Paola Eunice Rivera Salas, profesora e investigadora adscrita a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, les da las gracias y mi correo electrónico aparece en pantalla, paola.rivera@correo.uac.mx. Muchísimas gracias por su atención. Saludos.